Queridos amigos, queridas amigas, es un privilegio para nosotros estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Diálogo Abierto y es un tiempo en el que nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, nos disponemos a profundizar en el texto sagrado para encontrar lecciones para nuestra vida, para encontrar la voluntad de Dios para nosotros y también mensajes de esperanza y de consuelo. Y esperamos que este programa, este estudio que vamos a tener en esta ocasión, también sean de gran bendición para tu vida. Queremos saludar a algunos de nuestros amigos que se han puesto en contacto a través de nuestra red social del YouTube. Tenemos ahí los programas también que se van colocando con una semana de anticipación para que tú los puedas estudiar. Deja ahí tus preguntas también, porque recuerda que ahora tendremos todos los viernes en las noches, o los jueves en las noches, perdón, un programa que responderá preguntas, responderá inquietudes y justamente se responderán a las preguntas que tú dejes en nuestros canales, ya sea en el Facebook o ya sea en el YouTube. Vamos a saludar a Letiz Reina, dice: Dios los bendiga y los guarde en su ministerio. Gracias por compartir la hermosa lección de esta nueva semana que Dios nos regala. Bendiciones en el amor de Cristo Jesús. Gracias a Letiz por tus saludos, que Dios pueda acompañarte y bendecirte también a ti. También hay una persona ahí que nos manda un saludo, una bendición para todos los que buscan conocer más de Dios. Dice Wasu Music, debe ser un ministerio que se pone en contacto con nosotros también. José Reyes es un conocido estudiante acá en la Universidad Peruana Unión. Nos dice: buena explicación y aclaración de los diversos puntos de la lección de escuela sabática, y nos deja algunas preguntas ahí. Que bueno, así como Josías, tú puedes dejar tus preguntas porque esas también serán respondidas en el transcurso de la semana. Noé Valdés, muy agradecido por su programa, me hacen entender la palabra de Dios. Saludos especiales. Dice: desde Bolivia. Tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con el profesor Noé Valdés. Un gran abrazo para usted, mi querido profesor. Que el Señor lo pueda seguir bendiciendo, el Señor lo siga acompañando. Imelda May, gracias por ese diálogo abierto, explicando la lección. Fueron muy claras las explicaciones. Que Dios pueda bendecirte. Un saludo para ti. Felipe Pérez, muchas gracias, pastores. Que Dios los bendiga por esa gran explicación. Dios los bendiga y espero que ustedes puedan también sentirse identificados con cada una de estas personas. Tal vez un último saludo. Elena Cetina, desde Monterrey, Nuevo León, México. Dios permita que donde tú estés, también la palabra de Dios y este programa pueda responder a tus preguntas y pueda hacerte llegar la voluntad de Dios para tu vida. Ese es el deseo por el cual nos sentamos acá para hacer este programa. Es la razón por la que nosotros estamos acá. Quisiéramos que Dios pueda usar estos minutos y pueda llegar hasta tu mente y a tu corazón. Por eso vamos a iniciar nuestro programa cantando, como siempre lo hemos hecho. Cantemos este canto ya conocido para dar inicio al programa. Yo nunca dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Te hice una promesa y
es la promesa que te hice a ti. No prometí que los amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. No, no. Y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Jamás te dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. Oh, sí, también prometí secar cada lágrima. Oh, te prometí que iba a preparar lugar, y cara a cara me verás por la eternidad. Con ángeles del cielo por siempre cantarás. Es la promesa que te hice a ti. Hacia atrás, aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa que te hago a ti. Bueno, Dios tiene hermosas promesas para nosotros, pero recuerden que Él no prometió liberarnos por completo del dolor, del calor, del frío, de las situaciones negativas que a veces tenemos que vivir en este mundo, pero Él prometió estar con nosotros, caminar con nosotros por el valle de sombra y de muerte, andar a nuestro lado tomando nuestras manos. Ya está con nosotros también nuestro invitado para este programa, el pastor Marcelo Zanga, doctor también en teología, especialista en el área de la teología aplicada. Acá también trabaja en el área de posgrado y con una bonita familia. Ya buenos años también aquí en la UPU, el pastor Marcelo Zanga, natural de Bolivia. Justo hoy saludábamos al profesor Noé Valdés, no sé si él tuvo la oportunidad de conocerlo, ¿no? Pero también de Bolivia, porque hay personas que nos miran de Bolivia también. Así que bienvenido y de paso su saludo. Sí, muchas gracias. Nos sentimos felices de estar acá en el programa una vez más. Y bueno, un gran saludo a todos los que están allá, porque acá no pueden estar, pues no, evidentemente. Así que un gran saludo y disfrutemos de este programa que va a ser de bendición para todos nosotros. Gracias también por el sentido de humor, ¿no es cierto? Que es importante para los programas. Y gracias a ti porque estás al otro lado de la pantalla. Eres la razón de ser de este programa. Vamos a iniciar orando como debe de ser, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es orar. Por favor, Pastor Marcelo, guíenos en esta primera oración. Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos conduces a través de esta vida. Nos sentimos privilegiados porque tu presencia está con nosotros. Tu Espíritu Santo nunca nos deja. Por eso es que cuando vienen algunas pruebas, podemos estar seguros que nuestra lucha no es solo o sola, sino más bien luchamos con el poder de tu Espíritu Santo y vencemos. Quédate con nosotros y enséñanos los caminos por los cuales debemos ir
conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Estamos ya en la lección número 6, luchando con la fuerza de Cristo, dice el título de esta lección, ¿no? Y el tema de todo el trimestre, como ustedes ya saben, también tiene que ver con los sufrimientos que pasamos, ¿no? Las situaciones complejas que nosotros vivimos. Necesitamos comenzar hablando sobre el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones saludables, incluso en medio de las situaciones complejas que nosotros vivimos. Sí, bueno, la lección esta semana nos habló acerca de la experiencia de dos padres, ¿no? Una madre había perdido a su hijo 20 años atrás y todavía estaba el enojo en ella, ¿no? El otro padre había sufrido la pérdida de su hija, pero había perdonado a aquellos que la mataron. Es una situación parecida con dos actitudes diferentes. Y aquí ese es el punto, ¿no? ¿Quién te ayuda a mirar las cosas? ¿Quién te ayuda a enfrentar la vida de tal manera que esto que tú enfrentas te ayude y no te hunda? Justo hace hace unos días, me parece, escuchaba yo una reflexión que por ahí alguien puso en internet respecto al Señor Jesús estando en la cruz, dos personas a su lado, ¿no? A la misma distancia, escuchan las mismas palabras, ven la misma acción del Señor Jesús, ven la misma reacción, pero las actitudes de ellos totalmente diferentes. Así es. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es que los seres humanos, unos pueden estar pasando la muerte de un ser querido y reaccionan de una manera, otros reaccionan de otra manera? Yo pienso que aquí depende mucho de cómo es tu perspectiva de la vida. Y para eso tú necesitas de la presencia de Dios. En el mundo, desde mi perspectiva, hay tres tipos de personas. Las que miran positivamente, las que miran negativamente y las neutrales. Pero las neutrales siempre se van para el lado malo, por decir. Porque siempre son atraídos a ese lado en el sentido de que toman decisiones desde esa cosmovisión. Hace unos días hablaba con mi hijo, ¿no? Y me decía, papi, ¿qué es la cosmovisión? ¿Cuál es tu cosmovisión? Esa fue la pregunta que él me hizo. Y entonces yo me puse a pensar mientras conducía el vehículo y le digo, ¿sabes qué? Mi cosmovisión está plasmada en lo que dice Dios, en la cosmovisión de Dios. Entonces, cuando tú pones tu vida de preferencia en la cosmovisión divina, de hecho, tu vista, tus ojos, tus pensamientos, tus oídos, tus acciones tienen que reflejar lo que Dios espera. Entonces, en esa experiencia de esos dos padres, que tuvieron la misma experiencia, pero dos actitudes diferentes, pues en una pesó la presencia de Dios. Entonces, ese es el asunto. Todos tenemos la misma lucha. Ahora, ¿no está relacionado esto con conocer la verdad? ¿En qué sentido? Porque la lección también habla mucho de la verdad. ¿En qué sentido esto se relaciona con conocer la verdad? Es que el ser humano a veces mira, capaz eso no es la verdad total, capaz la verdad es diferente, necesito comprender la cosa de forma más amplia. Capaz yo estoy pensando que he perdido algo, pero en realidad estoy ganando algo. Capaz no es la verdad lo que yo estoy mirando, sino que hay algo mucho más significativo. Pienso, por ejemplo, en la mamá del Señor Jesús, ¿no? La mamá del Señor Jesús aparentemente perdía el hijo, pero ganaba mucho más. Sí. Tal vez cuando hablamos de la verdad, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando la mamá de Jesús miró a su hijo sufriendo en la cruz, como madre, sentía dolor. Pero sabía que su hijo no era un ser humano normal. Era un ser humano. Conocer la verdad le hacía mirar las cosas de forma diferente. Claro. Sabía que él vino a cumplir un ministerio para salvar a la humanidad. Ella lo sabía y lo supo desde cuando Jesús tenía 12 años, desde su propio nacimiento. Claro, si no hubiese conocido esa verdad,
¿cómo hubiese enfrentado ese problema? Seguramente estuviera rascando la tierra pidiendo a los guardias que suelten a su hijo, ¿no? Pero ella conocía la verdad y esa verdad hacía que ella se sienta segura del futuro. La verdad os hará libre, dice el Claro. Señor, ¿no? Así Es interesante porque Juan 16:13 dice que cuando el Espíritu de Dios venga, el Espíritu de verdad, ¿no es cierto? Él nos guiará a toda verdad y Él no hablará de su propia autoridad, sino que Él hablará lo que Dios le dice que hable. Sí. Entonces, la presencia del Espíritu Santo enseñándonos la verdad nos ayuda a pasar los momentos de dificultad. Justamente cuando nosotros miramos el título de la lección, Luchando con la fuerza de Cristo, es que es la presencia del Espíritu Santo ayudándonos a mirar desde la perspectiva divina acontecimientos humanos. Entonces, cuando nosotros caminamos por la vida y somos guiados por el Espíritu Santo, en una tragedia miraremos esperanza. En un problema miraremos solución. En algún acontecimiento que esté haciendo de repente daño en nuestra vida, miraremos que al final de eso hay un propósito. Entonces, ¿pero quién te hace mirar eso? Es el Espíritu Santo. Solo para cerrar con la experiencia de la mamá del Señor Jesús, María, y la situación que ella vivió. Después de todo lo que pasó, la muerte, la resurrección y todo esto, una vez que ella comprendió toda la verdad, ¿no? Ella debe haber tenido mucho gozo en su corazón. Ciertamente. ¿O será que vivía recordando los azotes y todo eso? No, es como una madre, ¿no? Una madre cuando está empezando a gestar un bebé y empieza a engordar, su vientre empieza a abultarse y empiezan las pataditas. Cuando va a dar a luz, sufre. Y recuerdo un acontecimiento cuando mi esposa fue a dar a luz. Y mi esposa contó la experiencia que estuvo ahí, ¿no? Cuando iba a dar a luz a mi hijo menor. Y escuchaba, dice una señora, gritando, ¿no? En el otro lado, porque ya estaba por dar a luz. No, mamita, no. Y sufría para dar a luz hasta que dio a luz. Y entonces calmó el enojo, el llanto, el dolor, todo calmó. Los gritos calmaron. Nunca más, ¿no? Y después te das cuenta que ese momento triste se convierte en una alegría cuando ves el resultado. Un bebé bonito, saludable. Lo mismo sucede acá. Nosotros podemos padecer en el momento del dolor. Me duele, sufro, estoy mirando este futuro tal vez no tan bien, pero cuando pasa eso, sientes como victoria, como paz, como tranquilidad. Entonces, pero eso no sucede estoy hablando de una experiencia humana, pero cuando es una experiencia espiritual con Dios y miras los problemas, de repente te afecta el hecho de que ahora ya no hay empleo, te quedaste sin trabajo. O te afecta que estás mal de salud y te dicen que tienes cáncer. Te afecta de repente en tus relaciones sociales, tienes dificultades de comunicarte con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, alguien así. Y entonces no se pueden abuenar, no pueden conversar bien. Todo eso te aflige, todo es un estrés permanente, constante y te hace daño. Para superar eso, ¿qué necesitamos? Fortaleza en Cristo Jesús. La impaciencia necesita ser cambiada en paciencia, ¿no? El egoísmo necesita ser cambiado en dar algo por alguien. O sea, Dios hace esa transformación. Y en Gálatas capítulo 5, cuando nosotros miramos, Dios nos dice que hay una lucha en el hombre entre dos esencias en el hombre. La esencia carnal y mundana que quiere hacer todas las cosas que le agradan a Él, y la esencia del Espíritu Santo que quiere llevarte a hacer las cosas que Dios quiere. Y ahí nos muestra el fruto en ambos casos. Pero solamente puede ganar el ser humano cuando permite que la presencia del Espíritu Santo esté allí. Ya en Juan 16, cuando se ha mencionado, en el versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me recibiréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué interesante que cuando nosotros miramos esto, vemos ahí al Espíritu Santo conduciendo la vida de aquellos que deciden servir a Dios. Ahora, acá hay algo interesante porque nosotros podríamos llegar a pensar, no sé si es correcto, pero si Dios es el que tiene que obrar en mí, ¿no es cierto?, esta transformación, vamos a suponer que yo soy un hombre que anda siempre siendo infiel. ¿Ya? Y siempre anda con una dama y con otra dama por ahí, ¿no? Entonces la culpa es de Dios que no me transforma hasta ahora. ¿Cuál es el problema ahí? No. Porque no hace pues la obra. Yo le pido, yo oro todos los días, le digo al Señor, Señor, mira, transforma mi corazón. Yo no quiero ser esto, pero luego ya me veo que estoy otra vez con la dama. Y otra vez oro y otra vez y no hay cuándo. O sea, ¿por qué ocurre esto? Y esto es una realidad. Hay seres humanos que luchan contra su pecado, pero aparentemente no consiguen nunca una victoria. ¿Dónde está el problema ahí? El problema es que tú quieres conquistar el pecado por ti solo. No, y hay personas que logran dominarse por un tiempo. Desde la perspectiva bíblica, existe en el hombre dos tendencias. La tendencia del mal y la tendencia de obedecer a Dios. Ahora, cuando digo tendencia, estoy implicando que está en el ser humano, viviendo los deseos de hacer mal y el deseo de hacer el mal. Exactamente. En Romanos capítulo 7 ya Pablo había mencionado, ¿no? Lo que yo quiero, no hago. Y lo que no quiero, eso hago. Pobre hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí no queda el tema, porque después de eso dice, pero gracias a Dios tenemos a Jesucristo. Qué precioso, ¿no? Todo lo malo que pueda haber y lo que no podemos hacer puede ser resuelto por Cristo. Pero yo quiero leer Gálatas capítulo 5 en este sentido. Miren lo que dice el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está otra vez esas dos personas, ¿no? Cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne y no del Espíritu, entonces somos guiados por la carne. Y entonces dice el versículo 19 que son manifiestas las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, todas esas cosas son el resultado de no andar conforme al Espíritu Santo. El hecho de no permitir que el Espíritu Santo me domine. Ahora hay una cosa interesante. ¿Yo puedo resolver eso? Sí. ¿Cómo? Acercándome a Dios. Dándole mi voluntad y permitiéndole a Él que me conduzca. Ese es mi trabajo. Mi trabajo humano es acercarme a Dios para que el Señor me conduzca en esta vida. Mi trabajo no es luchar con el pecado frente a frente, porque voy a perder si no tengo al Espíritu Santo. De hecho, solo no puedo. No, solo no. Por eso es que si nosotros vamos a luchar, la lección bien claro dice, ¿no? Luchando con las fuerzas de Cristo. ¿Quién es la fuerza de Cristo? ¿Quién es la persona que nos hace vencedores? Es el Espíritu Santo. No existe otra persona. Ahora, pero el ser humano hace una parte que es luchar al lado de Cristo. El ser humano la lucha del ser humano es entregarse al Señor cada día, relacionarse con Él y vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es la lucha que debe hacer. ¿No? Ahora, tal vez un elemento es interesante porque Colosenses 1:29, que es el texto central de la lección, dice, por eso me afano, está hablando Pablo, ¿no? Sí. Yo me afano, luchando con la fuerza de Cristo, que es justamente el título de la lección. Sí. Y luego dice que actúa poderosamente en mí. Exacto. No es Él. Él no lucha contra el pecado. Él lucha por aferrarse de Dios. Y Dios obra en él. Esa es la él se afana por tener ese poder que lo hace victorioso. Exactamente. O sea, se afana por estar en conexión con Dios.
Y Dios hace en él la voluntad que Dios quiere. Eso le hace vencedor. O sea, ¿cuál sería en esa unión divina-humana que siempre es complejo de entender, ¿no es cierto? Nuestra parte estaría de forma más específica, nuestra parte humana, ¿cuál sería? Bueno, aquí en Colosenses 1:29, 1:28 y 29, está claro el asunto. Miren lo que dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál era la intención? ¿A dónde querían llegar? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y ahí luego dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él no lucha para vencer solo el pecado. Él lucha para aferrarse a Cristo. Su lucha es, mientras más cerca de Él estoy, más voy a poder ser transformado. Tal vez en Josué capítulo 1, podemos ver esto, capítulo 1, versículo 6, 7, 8 y 9. Josué, siempre nosotros hablamos de que esforzados y ser valientes, ¿no? Porque ahí en Josué 9 siempre, a mí, me acuerdo desde pequeño, ese era el texto favorito, esfuérzate y sé valiente. Pero aquí en Josué encontramos, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, 3 veces le dice: esfuérzate, sé valiente. En la primera vez le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir la tierra. La segunda vez le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Lo mismo que nos esforzamos de Pablo. Esfuérzate, sí, muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora dice la receta, versículo 8. ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer? Esa es la pregunta. Primero, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Primer punto. ¿Cómo tienes que esforzarte? Acercándote a la palabra de Dios y leyéndola, estudiándola. Segundo, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, no es nomás leer. Ya leí en la mañana, ya me acerqué a Dios, ahora me voy. Ahí te dice: todo el día tienes que meditar en la voluntad de Dios. Reflexionando. Meditando, reflexionando, evaluándote. La palabra meditación implica que tú te autoevalúes cómo estás delante de Dios. Y tercer elemento, dice ahí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. 3 cosas. Estudia la Biblia, medita en ella y obedece. Sencillo. Pero eso justamente tenemos que nosotros, ese debe ser nuestro esfuerzo debe ser acercarnos a Dios a través de su palabra, meditar en la palabra de Dios y obedecer lo que dice Dios. Entonces, cuando hagamos eso, el versículo 8 dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando hay una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el ser humano? ¿Tiene que pelearse contra el pecado? No necesita hacerlo. Tiene que, su lucha, su fortaleza, sus fuerzas físicas, incluso en la lección, en Colosenses 1:29 dice que ese trabajo, ¿no?, de acercarse a Dios tiene que hacerlo, pero con esmero, hasta que, aunque le falten las fuerzas, es decir, con una intención de poner todo su esfuerzo de acercarse a Dios. Cuando sucede eso, entonces existe un resultado. Hay una frase en la lección que me llama mucho la atención. Dice: Pablo no se está esforzando con todo lo que tiene, sino con todo lo que Dios le da. Porque Dios le da información, Dios le da fuerza, Dios le da voluntad. Y la oportunidad. También le da la oportunidad. Todo lo que Dios le da, ¿no? Le da la vida, le da el cuerpo, le da la capacidad de tomar decisiones, con todo lo que Dios le da. Y creo que eso es lo que nosotros necesitamos hacer, esforzarnos con todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir que Dios transforme nuestro carácter. Ya las lecciones pasadas nos hablaron del carácter, cuando hablamos de que Dios es el alfarero, mirando la cara del alfarero. El carácter tiene que ser cambiado en nosotros, porque justamente tenemos que llegar a la medida y a la estatura de Cristo, nuestro Salvador, a un varón perfecto, dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro esfuerzo no es por luchar contra el pecado. Eso va a ser un resultado natural de nuestro esfuerzo de luchar por unirnos más a aquel que es victorioso por nosotros.
Bueno, queridos amigos, estamos en una conversación muy interesante. El ser humano y Dios unidos para poder salir adelante en medio de las tribulaciones, dificultades y crisoles que tenemos que pasar a veces. Vamos a continuar esta conversación, pero primero, por favor, observe este video respecto a la Universidad Peruana Unión. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listas para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Queridos amigos, este es el lugar donde nosotros grabamos este programa y en este lugar quisiéramos algún día encontrarte. Nos gustaría que puedas visitarnos, conozcas las instalaciones. Aquí están también la fábrica de los productos Unión, saludables por naturaleza. Está también la imprenta donde se preparan estos materiales y luego se distribuyen en todo el Perú. Las lecciones de escuela sabática. Vas a encontrar las facultades, laboratorios y un bonito ambiente con seguridad. Así que ven, date un tiempito, haz un plan para poder conocer las instalaciones de la Universidad Peruana Unión. Estamos conversando sobre la obra del Espíritu Santo, estamos conversando de cómo Dios nos capacita, no nos ha dejado solos, eso es lo más importante creo acá. Él dijo, si me voy, pues voy a dejar un compañero, alguien que esté al lado, alguien que camine con ustedes, ¿no? Que vaya al lado de ustedes, lo que normalmente traducimos como consolador, alguien que camina a tu lado, ¿no? Entonces, Él es el que nos conduce, nos guía, nos ayuda en este proceso de victorias en medio de las dificultades, y también victorias personales, porque hay veces los crisoles vienen justamente por luchas personales internas que tenemos, ¿no? Sí, a veces los crisoles la generamos nosotros. Así es, ¿no? Hay veces nosotros mismos somos los que generamos todos estos tipos de crisoles, ¿no? Bueno, la lección tiene un texto muy interesante, hablando de nuestra voluntad. Jeremías 17:9 dice que el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas. Nada es tan engañoso como el corazón del humano. ¿Eso es verdad? ¿Cómo evaluamos este pasaje? Sí, si queremos evaluar, el corazón es engañoso. Y de un ser humano que no está consagrado a Dios, evidentemente es engañoso, ¿no? Porque incluso lo podemos ver ahí cuando un muchacho le dice a una chica, ¿sabes qué? Te amo. Y a otra le está diciendo también lo mismo. En todo caso, vemos ahí que hay un elemento contradictorio en el ser humano. Uh-huh. El ser humano, por la naturaleza pecaminosa, vive casi de manera natural el engaño. Pero cuando Dios llega a transformar al ser humano, entonces ya es diferente. El corazón tiene que ser transformado por Dios. Ese corazón de piedra tiene que ser transformado en un corazón de carne para que el Señor mismo pueda realizar en la vida de esa persona el cambio que necesita la persona. Los sentimientos tienen que ver mucho con esto, porque cuando la Biblia habla de corazón, habla también de la razón, pero también habla de nuestros sentimientos, ¿no? Sí. Nosotros los seres humanos
vivimos experiencias diferentes, sentimos de forma diferente. Como mencionaba hace un rato, alguien dice yo te amo. Le decimos a muchas personas que amamos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, o cuando todavía están solteros, a la novia, ¿no? Amamos. No siempre engañamos, ¿no es cierto? No. Nuestros sentimientos nos pueden traicionar. Puede ser que estemos engañados, diciendo que amamos y tal vez no amamos, diciendo que odiamos y no odiamos, diciendo que queremos y no queremos, o nos hace daño. ¿En qué sentido los sentimientos podrían ser engañosos? Bueno, los sentimientos, la lección justamente nos habla de eso, ¿no? Los sentimientos son naturales al ser humano y son naturales expresarlos. Te amo, me enojo, son sentimientos que están en el ser humano, pero que hay un elemento importante allí. Cuando los sentimientos no son controlados por el Espíritu Santo, cuando tu vida no es controlada por el Espíritu Santo, entonces Satanás usa los sentimientos para controlar tu vida. Un día estaba caminando fuera de la universidad y había una señorita que yo conocía. Entonces ella me dice llorando, ¿no? Pastor, ¿qué ha pasado? Le digo, ¿no? Ese muchacho a quien yo amaba me ha terminado y ahora está andando con otra chica. A partir de hoy, el primero que se cruce en mi camino, a ese lo voy a aceptar. Los sentimientos no son los mejores consejeros en los momentos de prueba, porque los sentimientos nos pueden traicionar. Vamos a poner la siguiente ilustración. Vamos a suponer que el médico te dice, ¿sabes qué? Tú eres una persona que tiene probabilidad de paro cardíaco. Por lo tanto, tienes que dejar de consumir sal. En lo más posible, no consumas sal. Pero a mí me gusta la sal. ¿Es razonable lo que me está diciendo el médico? Es razonable, pero a mí me gusta. Entonces, cuando voy a comer, agarro y la comida está sin sal. Intelectualmente, razonablemente, no debo comer con sal, por lo tanto, debería ya comerlo. Pero a mí no me gusta sin sal. Entonces agarro y ¿qué como? Le echo sal, porque me gusta, pero voy contra lo que debo hacer. Entonces, ese es el gran problema de los seres humanos. Nosotros decimos, no debemos consumir productos con alto contenido de azúcar, alto contenido de sal, alto contenido de grasa. Pero ¿qué es lo que buscamos cuando queremos comer algo? Uy, eso está rico, ¿no? O sea, a veces nuestros sentimientos en realidad no nos llevan al... Ahora, en este ejemplo que has dado, esto es notorio, ¿no? O sea, yo sé que me estoy haciendo daño, pero en algunos casos mi sentimiento también podría, aún sin que yo me dé cuenta de que me estoy haciendo daño, me están traicionando. En realidad, sí te das cuenta. El asunto es que no quieres aceptarlo, ¿no? La mayoría de las personas saben que lo que están haciendo está mal, porque al hacer eso se siente agradable o sientes que vas a hacer daño al otro. Lo conoces, pero no lo quieres aceptar para cambiar. Simplemente lo quieres continuar haciendo, ¿no? Y allí viene el asunto de quién domina tu vida. Si domina tu vida tus sentimientos, eres tú el que está dominando y no permites que Dios te domine. Porque cuando nosotros ponemos nuestra vida en sujeción al Señor, el Señor va a cambiar nuestros sentimientos y va a poner sobre los sentimientos su voluntad. Pero puede haber gente honesta, transparente en este mundo que, por ejemplo, pongo un caso acá, está defendiendo una postura ideológica que en realidad es perjudicial y dañina. Voy a poner un casito, ¿ya? Desde mi perspectiva, por ejemplo, el quitar la vida a un bebé a través del aborto es algo que es negativo, es algo que es malo. ¿Será que todos los que defienden la posición del aborto, voluntario, sin nada, ninguna implicación de riesgo, simplemente porque yo decido, son gente deshonesta o es que habrá gente honesta que cree realmente esto e impulsa esto y capaz ahí su sentimiento, su razón le está traicionando? Sí, son gente honesta. Hay gente honesta que defiende esta situación. Yo pensaría más bien en el sentido de que la honestidad no es excusa de la verdad. Entonces, ellos puede ser que son honestos con esto. Con su sentimiento y su razón. Sí, ¿por qué? Porque están informados de una pseudo-verdad. Porque la pseudo-verdad es una mitad a medias. Entonces, no conoce toda la verdad. Cuando conoce toda la verdad,
estoy seguro que van a reevaluar no solamente su conocimiento, su razón, sino también sus sentimientos. Entonces, es importante invitar a todas las personas que siempre reevalúen y busquen, ¿no?, la verdad en la palabra de Dios. Por eso que dice que la verdad nos hará libres. Exacto. Queridos amigos, acá yo quisiera hacer un pequeño llamado a la conciencia de ustedes. Yo sé que vivimos en un mundo en el cual la verdad hoy en día no es absoluta, no es total, cada quien desarrolla su verdad, pero como bien lo mencionó el pastor Marcelo acá, la verdad está en la palabra de Dios. No confíes en tus sentimientos, no confíes en tu razón, porque tú puedes sentir que eres diferente a los demás. Puedes sentir que aun cuando estás en un cuerpo que físicamente es masculino, puedes sentir que tal vez estás siendo femenino, o puede ser al revés. Pero los sentimientos y la razón pueden ser sumamente engañosos. La verdad puede ser diferente. Y la verdad está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay veces justamente por dejarnos llevar por nuestros sentimientos, Marcelo, es que nosotros nos metemos en nuestros propios crisoles, ¿no? Sí, eso sucede, es como una persona, ¿no? Cuando hace algo y miente. Para tapar aquello que hizo. Y cuando es descubierto, inventa otra mentira para tratar de tapar aquello. Y se va enredando en una bola de mentiras y engaños que al final él mismo no sabe en qué momento ha perdido el hilo de la verdad. Eso sucede en el mundo. Es como una bola. Mientras más mentira y engaño existe, no vas a poder entender dónde está la verdad a menos que recurras a la Biblia, y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, Él te va a llevar a toda verdad. Claro, y hay veces justamente meternos en este asunto de me dejo llevar por mi sentimiento hace que acabe yo siendo relegado, siendo puesto a un lado, me vuelvo alguien que no hace parte de la sociedad, los demás me critican, no me miran bien. Pero esa es una verdad. A ver, aquí hay que definir bien. Hay una verdad que es una verdad absoluta, y hay las verdades relativas. La verdad absoluta está dirigida por Dios. Esa es la verdad. Ahora, la verdad relativa es dirigida por el entendimiento cultural. En mi sociedad aceptamos esto como verdad, pero esa verdad de esa sociedad en esta otra sociedad ya no es verdad. Entonces es una verdad relativa. Simplemente es verdad en el contexto en el cual se desarrolla. Por ejemplo, cuando tú sales en algún lugar, por ejemplo, los chicos cuando se encuentran dan un beso en la mejilla entre las chicas y los varones. Eso aquí es una realidad. En el Perú vas, saludas a una dama y le das un beso en la mejilla. Esa es una verdad relativa. Pero si tú ves a dos muchachos dándose beso en la mejilla, aquí en el Perú eso no se ve. Pero cuando tú vas a la Argentina puedes ver eso y es común. Entonces, esa es una verdad relativa. Allá en la Argentina es una verdad, pero aquí ya no se acepta esa verdad. Entonces, esa verdad está dominada por el elemento cultural, social de la zona. Esas prácticas, digamos. Exactamente. Está interesante. Ok, vamos a leer un pasaje que está en Mateo 5, 29. Sí. Es un pasaje interesante que se ha estudiado ahora. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué hacemos con ese pasaje? Porque parece que nos pide que nos cortemos el brazo si nuestro problema es andar agarrando cosas ajenas, o si nuestro problema es andar mirando lo que no debemos de mirar, hay que pincharnos el ojo. En todo caso, todo el mundo sería ciego o manco, ¿no? No sé si todo el mundo, pero por lo menos todo el mundo que mira o hace esas cosas, pues, ¿no? Pero lo que yo quiero mencionar aquí, esto está mostrando principios, ¿no? Son principios relacionados a la capacidad de controlar, tener dominio propio en relación a aquello. Voy a mencionar una historia que en algún momento ya lo había relatado, ¿no? Había una persona que se había bautizado y le gustaba, después del bautismo, todavía le gustaban las cosas pecaminosas. Decía, bueno, a mí me gusta todavía la bebida, a mí me gusta todavía ver a las chicas y me gustaría tener una experiencia con ellas.
Pero cuando él se entrega a Dios ahora de verdad, después del bautismo, él me preguntó, me dice, ¿qué debo hacer? Ora a Dios, pídele al Señor, cuéntale lo que tú sientes. Y una noche él se puso de rodillas, le contó al Señor, le dijo, Señor, no puedo más. Si no me cambias de mí, en mí, esto, yo voy a regresar al pasado. Y Dios lo transformó porque él pidió ese cambio. Dios lo cambió, lo transformó, se convirtió en una persona muy, muy especial, feliz en su hogar, una persona misionera. Y cuando pasaba por el bar donde había olor a bebida, él ya no sentía esa atracción que antes sentía. Cuando veía a una dama tampoco ya sentía esa atracción. ¿Por qué? Porque Dios lo había transformado. Entonces, aquí, cuando mencionamos el pasaje de Mateo 5:29, recuerden que estamos hablando en el contexto del adulterio, ¿no? Los versos previos dice, antes fue dicho, no cometerás adulterio, cualquiera que fuera, etcétera, etcétera. Y ahora dice, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y ya pecó en su corazón, ¿no? Deseándola, ya pecó en su corazón. Y ahí entra entonces este pasaje, ¿no? Aquí este pasaje nos está diciendo, deberíamos tratar de evitar estar en lugares que no debemos estar, o hacer cosas que no debemos hacer, o pensar cosas que no debemos pensar. Pero, tomando el ejemplo que tú mencionaste del hermano, ¿qué le dirías a una persona, ¿no? Sea varón o mujer, que digamos tiene un problema serio con mirar programas en la televisión que no son los más recomendables? Y entonces ella dice, no puedo, o sea, yo miro y oro y sigo mirando. ¿Cuál sería tu consejo? Es que hay dos cosas, ¿no? La necesidad ha sido creada. En este tiempo de pandemia he notado que ha sucedido lo siguiente. Por ejemplo, en mi caso, el celular es para comunicarse. Pero durante este tiempo hemos aprendido que el celular no había sido solamente para comunicarse. También había sido para distraerte, también ha sido para poder ver películas, para escuchar música. Y si tú te das cuenta, desde el momento que empezó la pandemia hasta ahora, antes de la pandemia tú te subías a un microbús y veías a algunos mirando su celular, algunos. Cuando ahora te subes al micro, haz la prueba, súbete en un ómnibus de servicio público, te subes y todo el mundo está con su celular. Pocas personas están conversando entre ellas. Todos están con su celular mandando mensajes, recibiendo mensajes, viendo películas, escuchando música, pero todos están en su celular. Entonces, ha habido un cambio en su sistema de vida. Ahora, en su celular se vuelve natural. Por ejemplo, yo en la mañana me levanto, yo siempre apago mi celular en la noche, ¿no? Llega la noche, lo apago y en la mañana me levanto y lo prendo. Pero es natural en mí, por ejemplo, mirar de repente Facebook o WhatsApp para ver qué mensajes tengo. Claro. ¿No? Y se ha hecho algo natural, una costumbre, digamos así, mirar cada cierto tiempo. Aunque no me llegue nada, aunque no tenga mensajes, pero lo prendo y tengo que ver qué es lo que hay. ¿Por qué? Porque se ha hecho una necesidad. Ahora, ¿cómo evitar esa necesidad? Esa es la pregunta. ¿Cómo evito la necesidad? Entonces, ahora, mirar ahí, digamos, el WhatsApp, no hay mucho problema, ¿no? Porque eso no es un asunto pecaminoso, ¿no? Puede llegar a ser pecaminoso, claro, depende. Claro, dependiendo para qué estás usando el celular. El punto aquí es, tienes que tener dominio propio. Pero para tener dominio propio, tienes que depositar tu voluntad en las manos de Dios y hacer un pacto con el Señor. No es fácil dejar, por ejemplo, tú habitualmente tomas tu té a cierta hora, en ciertos lugares té a cierta hora. Y cuando llegues a hora, sabes que tienes que tomar tu té. Y te sirves el té y tomas. Pues ya se ha vuelto un hábito. El mirar la televisión, un programa, se convierte en un hábito. Tienes que trabajar el hábito con otro hábito, ¿no? Entonces tú tienes que aprender a dominarte. ¿Cómo haces eso? Sabes que te toca ver un programa, que sabes que te gusta. Entonces, parece ridículo, pero es así. Apaga lo que tienes que ver, porque eso es dominio. Apagas eso y dedícate a otro elemento que te ayude de manera más efectiva. Apagar sería algo radical, ¿no? Pero más radical no sería regalar el televisor. Sí, pero sería interesante que lo regales. Ahí ya no tienes una tentación, pues, ¿no? No, pero o sea, justamente la idea es... un compromiso radical, y un compromiso radical creo que implica decisiones radicales, ¿no? Está bien, no hay problema. Nosotros en una escuela de rehabilitación aprendimos que
a la persona para ver cómo está progresando su crecimiento en carácter, les hacíamos jugar fútbol. Y tú sabes que cuando viene un drogadicto que recién está entrando a una vida de cambio, tiene un temperamento fuerte. ¿No? Él responde acción-reacción. Entonces nosotros medíamos el cambio de carácter con el fútbol. Así que todos los días les permitíamos jugar 1 hora. Y veíamos quién estaba mejor o quién estaba peor. Quién estaba cambiando o no, porque ahí nos podían mostrar realmente el carácter que tenían. Entonces, cuando tú dices una decisión radical de quitar el televisor, regalarlo, está bien. Yo acepto eso, me parece adecuado. Pero también si es que no lo quiere regalar y lo tiene ahí, va a ser una prueba de su carácter. Si está siendo cambiado o no, si tiene dominio propio. Porque regalo el televisor, ya, lo regalé. Pero no te garantiza nada que tiene dominio propio. Puede ser que al final, si tuviera, sigue mirando. Claro, ahí tiene el celular, tiene otra cosa. El punto es, tiene que aprender a tener dominio propio. ¿Y quién te pone dominio propio? Es Dios. Dios. Para cortar el ojo, sacarse el ojo, cortar la mano, capaz tiene que ver con algo de estas decisiones radicales que tenemos que tomar. Sí, tiene que ver. No es todo con seguridad, porque como bien vimos ya, Dios a través del Espíritu Santo obra. Y queridos amigos, yo creo que eso tiene que quedar claro en nuestra mente, ¿no? Que Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Es el Espíritu Santo el que transforma nuestras vidas, nos ayuda a tomar una decisión. Sin embargo, hay necesidad, hay veces, no de cortar la mano, pero sí de eliminar ciertas cosas que van a ser las que nos van a tentar. Hay necesidad de eliminar ciertas cosas que van a ser las que van a hacer llegar la tentación más fácilmente y nos van a poner en situaciones malas, ¿no? Sí, el problema es aquí que nosotros permitimos que nuestros deseos nos dominen. Y cuando permitimos que nuestros deseos nos dominen, ya no estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios nos domine. Entonces tiene que haber ese cambio. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo domine nuestra vida, entonces los deseos simplemente van a ir desapareciendo. Muy bien, el tiempo ya se nos ha ido. Tenemos que cerrar esta lección también, pero te invitamos a que por favor tú continúes estudiando, perseverando, como dice la lección. Es necesario que estemos siempre tomados de la mano de Dios, es necesario que todos los días estemos en contacto con Él, es necesario que nuestra voluntad la sometamos a la voluntad del Señor para que este milagro de transformación se haga realidad. Bueno, las últimas palabras tal vez para nuestra audiencia. Sí, persevera en Dios y llegarás a la victoria. Amén. No necesariamente, a veces hay una lucha tremenda en cada ser humano, cada uno con sus propias luchas, ¿no? Pero la única victoria segura es que tú permitas que Dios te controle, o Dios con su Espíritu Santo controle tus deseos, tu voluntad, y entonces vas a tener la victoria. Por eso el esfuerzo humano es acercarse a Dios. Y la tarea divina es transformar al hombre para que ya evite todos esos deseos que le hacen daño. Amén. Gracias, queridos amigos, por su participación. Gracias también al pastor Marcelo por acompañarnos acá. Estamos contentos, estamos felices de que tú seas parte de este programa. Recuerda darle like a las redes sociales. Recuerda suscribirte al canal de YouTube. Recuerda estar siempre en contacto, dejar tus preguntas, tus comentarios, porque eso estaremos respondiendo con el transcurso de los días. Ok, un abrazo para ti, que Dios te bendiga. Vamos a cerrar este momento con una oración. Padre querido, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos en ella lecciones que nos ayudan a vivir y también nos invitan a ser mejores personas. También nos dan la esperanza de ser transformados por obra tuya. Gracias porque en medio de los crisoles que pasamos, tenemos esperanza de sobreponernos a ellos y tenemos la seguridad de la victoria por tu gracia y por tu intervención. Bendice a cada persona que está detrás de las cámaras, donde ellos se encuentren, o detrás de la radio. Acompáñalos a ellos, por favor. Sé propicio a sus necesidades. Responde a sus oraciones también. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la siguiente semana.